Hay algo que nadie te ha dicho sobre el desorden de tu casa. Algo que va mucho más allá de la ropa tirada en la silla, de los platos acumulados en el fregadero, de esas cajas que llevas meses prometiéndote que vas a organizar. Nadie te lo ha dicho, porque quizás nadie lo ha entendido del todo. Pero hoy quiero que lo escuches con el corazón abierto, porque lo que voy a compartir contigo puede parecer simple, puede parecer pequeño, pero tiene el poder de transformar absolutamente todo lo que conoces sobre ti mismo. Tu casa no es solo un lugar donde duermes. Tu casa es el espejo más honesto que tienes. Y si ese espejo está empañado, sucio, desordenado, entonces lo que refleja de ti también lo está. Yo lo aprendí de la manera más difícil, no en un libro, no en una conferencia. Lo aprendí viviendo entre dos mundos, entre Colombia y Japón, entre el caos y el orden, entre lo que creía que era normal y lo que descubrí que era posible. Cuando yo era niño y viajé a Japón por primera vez, recuerdo que lo primero que me impactó no fueron los edificios, no fue la tecnología, no fueron los trenes que llegaban exactos al segundo. Lo primero que me impactó fue el silencio, un silencio limpio, un silencio que no era vacío sino lleno de respeto, lleno de orden. Y ese orden empezaba en un lugar que yo no esperaba, en la casa. En cada casa japonesa que visité, sin importar si era grande o pequeña, sin importar si la familia tenía mucho o poco dinero, había algo que se sentía inmediatamente al cruzar la puerta. Una sensación de paz, una sensación de que cada cosa tenía su lugar y cada lugar tenía su propósito. Y eso, amigo mío, amiga mía, eso no era casualidad, era una decisión. Era una filosofía de vida que se practicaba cada día, cada mañana, con cada gesto. En Japón existe un concepto que se llama Souji, que significa limpieza, pero no limpieza como la entendemos nosotros en Latinoamérica, donde limpiar es algo que hacemos cuando ya no aguantamos más el desorden, cuando ya la visita viene en camino, cuando ya nos da vergüenza. No, en Japón la limpieza es un acto espiritual, es un acto de respeto. Respeto por el espacio que habitas, respeto por las personas que comparten ese espacio contigo y sobre todo, respeto por ti mismo. Los niños japoneses no tienen personal de limpieza en las escuelas. Desde los 6 años, son ellos mismos quienes barren, trapean, limpian los baños, organizan los salones y no lo hacen como castigo, lo hacen como parte fundamental de su educación. Porque en Japón entienden algo que nosotros hemos olvidado, que el acto de limpiar no te hace menos, te hace más. Que quien es capaz de cuidar su espacio es capaz de cuidar su vida. Y aquí es donde quiero que te detengas un momento. Quiero que pienses en tu casa ahora mismo. No en la casa ideal que imaginas en Pinterest o en Instagram, no en la casa perfecta que algún día quieres tener. Piensa en tu casa real, en tu cuarto real, en tu cocina real, en ese rincón donde se acumulan las cosas que no sabes dónde poner, en ese cajón que no puedes abrir porque está lleno de objetos que no usas pero que no te atreves a soltar. Piensa en cómo te sientes cuando entras a tu casa después de un largo día. ¿Sientes paz? ¿Sientes alivio? ¿O sientes que el peso del desorden se suma al peso que ya cargas por fuera? Porque déjame decirte algo con todo el cariño del mundo. Si tu casa está en desorden, tu mente también lo está. No es una metáfora. Es una realidad que la ciencia ha demostrado una y otra vez. El desorden visual genera cortisol, la hormona del estrés. El desorden te roba energía sin que te des cuenta. El desorden te susurra al oído todos los días que no tienes control sobre tu vida. Y tú quizás no lo escuchas conscientemente, pero tu cuerpo sí lo siente, tu alma sí lo carga. Yo recuerdo cuando volví de Japón a Colombia por primera vez después de vivir allá varios años. Entré a mi casa y sentí algo que no podía explicar. Era como si las paredes hablaran, como si cada objeto fuera del lugar me estuviera gritando algo. Y entendí que durante años yo había vivido ignorando esos gritos. Había vivido acostumbrándome al caos como si fuera normal, como si fuera inevitable. Como si ser desordenado
fuera simplemente parte de mi personalidad y no hubiera nada que hacer al respecto. Pero Japón me enseñó que el orden no es un talento con el que naces. El orden es una disciplina que se construye. Es un músculo que se entrena. Y como todo músculo, al principio duele, al principio cuesta, pero después se vuelve parte de ti. Se vuelve tan natural como respirar. Por eso hoy quiero proponerte algo. No te voy a pedir que transformes tu casa de la noche a la mañana. No te voy a pedir que tires todo y empieces de cero. Lo que te voy a proponer es mucho más poderoso y mucho más sostenible. Te propongo 7 días, solo 7 días. 7 días limpiando tu casa al estilo japonés. Y cuando digo al estilo japonés, no me refiero a que compres muebles japoneses o que pongas un jardín zen en tu sala. Me refiero a que adoptes la mentalidad japonesa hacia la limpieza, que la veas no como una tarea, sino como un ritual, no como una obligación, sino como un regalo que te haces a ti mismo, no como algo que tienes que hacer, sino como algo que eliges hacer porque entiendes que al limpiar tu casa estás limpiando mucho más que polvo y mugre. Estás limpiando tu mente, estás limpiando tu corazón, estás limpiando el camino hacia la persona que quieres ser. El primer día es el más importante y a la vez el más sencillo. El primer día no se trata de limpiar todo. El primer día se trata de tu entrada, de la puerta de tu casa. En Japón, el Genkan es el espacio de transición entre el mundo exterior y tu hogar. Es sagrado. Es el lugar donde te quitas los zapatos, donde dejas afuera el ruido, el estrés, la suciedad del mundo. Y nosotros, ¿qué tenemos en nuestra entrada? Zapatos tirados, bolsas colgando, llaves perdidas, correo acumulado. Ese primer espacio que ves cuando llegas a tu casa ya te está diciendo algo. Ya te está condicionando. Si tu entrada es un caos, tu mente entra a tu casa ya cargada, ya tensa, ya derrotada. Entonces el primer día es simple. Limpia tu entrada, organiza los zapatos, quita lo que no pertenece ahí, barre, trapea. Si puedes, pon algo que te reciba con belleza, una planta, un tapete limpio, algo que cuando abras la puerta te diga, bienvenido a un espacio de paz. Y cuando lo hagas, quiero que notes algo. Quiero que notes cómo te sientes diferente al cruzar esa puerta. Quiero que notes cómo algo sutil pero real cambia dentro de ti. Eso, amigo mío, es el poder del orden. Y apenas estamos empezando. El segundo día vamos a la cocina. Y aquí necesito que entiendas algo profundo. En la cultura japonesa, la cocina no es simplemente el lugar donde se preparan alimentos. La cocina es el corazón del hogar. Es el lugar donde se nutre no solo el cuerpo, sino el espíritu de la familia. Hay un concepto japonés que me marcó profundamente, itadakimasu, que se dice antes de cada comida. No es simplemente buen provecho, es una expresión de gratitud profunda por todo lo que hizo posible que ese alimento llegara a tu mesa. Por el sol que lo hizo crecer, por la lluvia que lo alimentó, por las manos que lo cosecharon, por la persona que lo cocinó. Es gratitud total. Pero dime, ¿cómo puedes sentir gratitud genuina por tus alimentos cuando los preparas en una cocina sucia, desordenada, donde no encuentras nada, donde los platos de ayer todavía están en el fregadero? La gratitud necesita un espacio limpio para florecer. Entonces, el segundo día, dedícale tiempo a tu cocina. No solo limpies la superficie, abre los cajones, revisa la despensa, tira lo que esté vencido, organiza los recipientes, limpia el interior de tu nevera, haz que tu cocina sea un templo donde la preparación de alimentos se convierta en un acto de amor y no en una carrera contra el tiempo en medio del desorden. El tercer día llegamos a algo que muchos evitan, el baño. En Japón, la limpieza del baño tiene un significado que va más allá de la higiene. Existe una creencia popular japonesa que dice que limpiar el baño trae prosperidad y buena fortuna. Puede sonar como superstición, pero hay una verdad más profunda detrás. El baño es el lugar donde te desnudas, literalmente y figurativamente. Es el lugar donde te encuentras contigo mismo sin máscaras. Es el lugar donde empiezas o terminas tu día. Si ese lugar está sucio, si huele mal, si tiene moho, si los productos están regados por todas partes,
estás empezando o terminando tu día en un espacio que te resta en vez de sumarte. En Japón, incluso en los baños públicos, encontrarás una limpieza impecable, porque entienden que la dignidad de una persona se refleja también en cómo cuida los espacios más íntimos. Entonces, el tercer día, limpia tu baño como si fuera lo más sagrado de tu casa, porque en cierta forma lo es. Talla cada rincón, deshazte de los productos que ya no usas, de las botellas casi vacías que acumulas sin razón. Haz que tu baño sea un lugar donde quieras estar, no un lugar del que quieras salir corriendo. El cuarto día vamos al dormitorio. Y aquí quiero contarte algo que aprendí en Japón y que cambió mi relación con el descanso para siempre. En la tradición japonesa, el espacio donde duermes debe ser lo más minimalista posible. Muchos japoneses duermen en futones que se recogen cada mañana, dejando la habitación completamente despejada durante el día. ¿Por qué? Porque el descanso no es solo cerrar los ojos y esperar que pasen las horas. El descanso verdadero necesita un espacio que invite a la calma, un espacio libre de estímulos visuales, un espacio donde tu mente pueda finalmente soltar todo lo que carga. Pero mira tu dormitorio, ¿cuántas cosas hay que no deberían estar ahí? ¿Cuánta ropa hay sobre la silla, sobre la cama, en el piso? ¿Cuántos cables, dispositivos, pantallas compiten por tu atención incluso cuando intentas descansar? No me extraña que tantas personas sufran de insomnio. No me extraña que te despiertes cansado. Tu dormitorio te está robando el descanso que mereces. El cuarto día transforma tu habitación. Saca todo lo que no pertenece ahí. Haz tu cama como si fuera un acto de respeto hacia ti mismo, porque lo es. Cada mañana que haces tu cama, estás empezando el día con una pequeña victoria. Estás diciéndole a tu mente, tengo control, tengo orden, tengo la capacidad de cuidar mi espacio y por lo tanto de cuidar mi vida. El quinto día es el día de los objetos. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes y también difíciles. En Japón existe un concepto que ha dado la vuelta al mundo, pero que muy pocos realmente practican. Mottainai. Mottainai es una expresión de dolor por el desperdicio. No se trata de acumular cosas por miedo a desperdiciar. Se trata de dar a cada objeto el valor y el uso que merece. Y la contraparte de Mottainai es saber soltar, saber que un objeto que ya cumplió su función en tu vida merece ser liberado para cumplir su función en la vida de alguien más. Nosotros en Latinoamérica tenemos una relación complicada con los objetos. Guardamos cosas por si acaso. Guardamos regalos que no nos gustan por compromiso. Guardamos ropa que ya no nos queda con la esperanza de que algún día volveremos a usarla. Y cada uno de esos objetos que guardamos sin razón ocupa un espacio físico en tu casa y un espacio emocional en tu alma. Cada objeto innecesario es una pequeña ancla que te mantiene atado al pasado. El quinto día, recorre tu casa y sé honesto contigo mismo. Toma cada objeto y pregúntate, ¿esto me sirve? ¿Esto me hace feliz? ¿Esto tiene una función real en mi vida actual, no en mi vida pasada, no en mi vida futura imaginaria, sino en mi vida de hoy? Si la respuesta es no, agradécele a ese objeto por lo que te dio y déjalo ir. Regálalo, dónalo. Pero no sigas cargando peso muerto en un espacio que debería ser tu refugio. El sexto día es el día del mantenimiento. Y aquí es donde se separan los que van a cambiar de verdad de los que solo tuvieron un impulso pasajero. En Japón, la limpieza no es un evento, es un hábito. Es algo que se hace todos los días, no una vez al mes cuando ya todo está fuera de control. Los japoneses tienen rutinas de limpieza diarias que no duran más de 15 o 20 minutos. 15 minutos. Eso es todo lo que necesitas cada día para mantener tu casa en orden. Pero esos 15 minutos tienen que ser constantes, tienen que ser sagrados, tienen que ser innegociables, como lavarte los dientes, como comer, como respirar. El sexto día, crea tu rutina. Decide qué vas a hacer cada mañana antes de salir de tu casa y cada noche antes de acostarte. Quizás es recoger lo que esté fuera de lugar. Quizás es lavar los platos inmediatamente después de comer. Quizás es pasar un trapo por las superficies. Lo que sea que decidas, hazlo un pacto contigo mismo. Porque el verdadero poder del orden japonés no está en la gran limpieza.
está en la pequeña disciplina diaria. Está en no dejar que el desorden se acumule. Está en entender que 5 minutos hoy te ahorran 5 horas después. Y llegamos al séptimo día. El día más importante de todos. El séptimo día no se trata de limpiar. El séptimo día se trata de observar, de sentir, de darte cuenta de lo que ha cambiado, no solo en tu casa, sino en ti. Porque si hiciste los 6 días anteriores con honestidad, con intención, con corazón, te prometo que algo habrá cambiado dentro de ti. Quizás duermes mejor, quizás piensas con más claridad, quizás sientes menos ansiedad, quizás encuentras las cosas más rápido, quizás cocinas con más gusto, quizás llegas a tu casa y por primera vez en mucho tiempo sientes que es un lugar donde quieres estar y no un lugar del que quieres escapar. Y si sientes todo eso, entonces ya entendiste lo que los japoneses saben desde hace siglos, que el orden externo genera orden interno, que la limpieza del espacio es la limpieza del alma, que cuando cuidas tu casa te cuida a ti. Pero quiero ir más profundo. Quiero que entiendas por qué esto funciona a un nivel que va más allá de la simple organización. Cuando tú limpias tu casa con intención, cuando ordenas con propósito, estás practicando algo que en japonés se llama kata. Kata son las formas, los patrones, las rutinas repetidas que construyen maestría. En las artes marciales no te hacen pelear desde el primer día. Te hacen repetir movimientos simples una y otra vez hasta que se vuelven parte de ti. Hasta que no tienes que pensar en ellos. Hasta que fluyen. La limpieza es tu kata diaria. Es tu entrenamiento. Cada vez que recoges algo del piso, estás entrenando tu disciplina. Cada vez que lavas un plato inmediatamente en vez de dejarlo para después, estás entrenando tu carácter. Cada vez que haces tu cama por la mañana, estás entrenando tu voluntad. Y esa disciplina, ese carácter, esa voluntad no se quedan dentro de tu casa, salen contigo, van a tu trabajo, van a tus relaciones, van a tus sueños, porque la persona que es disciplinada en lo pequeño es disciplinada en lo grande. La persona que cuida los detalles en su hogar, cuida los detalles en su vida. Yo he visto esto en Japón miles de veces. He visto cómo el empleado que llega temprano y limpia su escritorio antes de empezar a trabajar es el mismo que termina siendo el más eficiente, el más confiable, el más respetado. He visto cómo la madre que mantiene su cocina impecable es la misma que cría hijos con valores sólidos, con respeto, con disciplina amorosa. He visto cómo el estudiante que organiza sus materiales es el mismo que organiza sus ideas, que organiza su tiempo, que organiza su futuro. No es coincidencia, es consecuencia. El orden es una semilla que cuando la plantas en un área de tu vida, crece y se expande a todas las demás. Y aquí es donde quiero hablarte de algo que muy poca gente menciona cuando habla de limpieza y orden. Quiero hablarte de la relación entre el espacio físico y la capacidad de soñar. ¿Alguna vez has notado que cuando estás en un lugar ordenado y limpio, tus pensamientos fluyen mejor? ¿Que las ideas vienen con más facilidad? ¿Que puedes imaginar un futuro mejor con más claridad? Eso no es casualidad. Cuando tu espacio está lleno de desorden, tu mente gasta energía procesando todos esos estímulos visuales. Cada objeto fuera de lugar es una microdecisión pendiente que tu cerebro registra, aunque tú no lo notes. ¿Eso lo guardo o lo tiro? ¿Eso va aquí o allá? ¿Cuándo voy a organizar eso? Y esas microdecisiones consumen tu energía mental, tu creatividad, tu capacidad de enfocarte en lo que realmente importa. Pero cuando tu espacio está limpio, tu mente queda libre. Libre para crear, libre para planear, libre para soñar. Los más grandes genios de la historia han hablado de la importancia de un espacio de trabajo limpio, no porque fueran obsesivos del orden, sino porque entendían que la claridad del espacio genera claridad de pensamiento. En Japón hay un proverbio que dice algo así: si no tienes tiempo para limpiar, no tienes tiempo para crecer. Y cuando lo escuché por primera vez me pareció exagerado. ¿Qué tiene que ver limpiar con crecer? Pero con los años entendí que tiene que ver todo, porque crecer es un acto de intención. Crecer es decidir que hoy serás un poco mejor que ayer. Y esa decisión empieza con las cosas más simples. Empieza con levantar esa camiseta del piso. Empieza con lavar ese vaso. Empieza con barrer ese rincón que nadie ve, pero que tú sabes que está sucio.
Cada uno de esos pequeños actos es una declaración. Es decirle al universo, yo me tomo en serio, yo valoro mi espacio, yo merezco vivir en un lugar que me honre. Y el universo, la vida, Dios, como quieras llamarle, responde a esas declaraciones. Responde trayéndote más de lo que demuestras merecer. Hay algo más que quiero compartir contigo y es la conexión entre la limpieza y las relaciones humanas. ¿Sabías que en Japón, cuando una empresa quiere evaluar el carácter de un candidato, a veces observa cómo deja el baño después de usarlo? Que en muchas escuelas japonesas, la evaluación de un estudiante incluye cómo mantiene su pupitre, su casillero, su espacio. No es una exageración decir que en Japón tu relación con el orden habla de tu relación con la vida misma. Y tiene sentido. Piénsalo. Cuando tú invitas a alguien a una casa limpia y ordenada, le estás diciendo, te respeto lo suficiente como para preparar este espacio para ti. Cuando mantienes tu casa limpia para tu familia, les estás diciendo, ustedes merecen vivir en un lugar digno, en un lugar que les dé paz. Y cuando mantienes tu casa limpia para ti mismo, te estás diciendo, yo soy importante, yo merezco esto. Esos mensajes importan. Esos mensajes construyen autoestima, construyen respeto, construyen amor propio de la forma más tangible y práctica posible. Yo sé lo que estás pensando. Yo sé que hay una voz dentro de ti que dice, pero es que yo no soy ordenado, es que así soy yo, es que nunca he sido bueno para esto. Y quiero decirte algo con mucho respeto, pero con mucha firmeza. Eso es una mentira que te has contado tantas veces que ya te la creíste. Nadie nace desordenado. El desorden es un hábito. Y como todo hábito, se puede cambiar. Tal vez creciste en un hogar donde el desorden era normal. Tal vez nadie te enseñó a organizar, a limpiar, a cuidar tu espacio. Tal vez la vida te golpeó tan fuerte que mantener tu casa limpia era lo último en tu lista de prioridades. Y te entiendo, de verdad te entiendo. Pero hoy tienes una oportunidad. Hoy tienes la información, tienes la inspiración, tienes la invitación. Lo único que falta es tu decisión. Déjame contarte una historia. Cuando yo daba conferencias en escuelas públicas en Colombia, a veces llegaba a colegios donde los baños estaban destruidos, donde las paredes estaban rayadas, donde la basura estaba por todas partes. Y yo no señalaba, no criticaba, no regañaba. Lo que hacía era contar historias. Contaba cómo en Japón los niños de 6 años limpian sus propios salones. Contaba cómo los japoneses recogen la basura incluso en eventos masivos, incluso en mundiales de fútbol donde miles de personas dejan un estadio impecable. Y entonces les proponía un reto. Les decía, mañana, cuando lleguen al colegio, recojan un papel del piso. Solo uno, no todos, solo uno. Y muchos lo hacían. Y al día siguiente recogían 2. Y a la semana siguiente el patio estaba más limpio. Y al mes los estudiantes empezaban a cuidar los baños. No porque alguien se los ordenara, sino porque algo había cambiado dentro de ellos. Habían descubierto que cuando cuidas tu espacio, algo dentro de ti también se transforma. Algo que no puedes explicar con palabras, pero que sientes en el pecho. Una especie de orgullo silencioso. Una especie de dignidad que nace no de lo que tienes, sino de cómo cuidas lo que tienes. Eso es exactamente lo que quiero para ti. No quiero que compres nada. No quiero que gastes dinero en productos de limpieza caros o en organizadores elegantes. Quiero que uses lo que tienes. Un trapo, un poco de agua, tus 2 manos y tu decisión. Eso es todo lo que necesitas. Porque la limpieza japonesa no se trata de herramientas. Se trata de actitud. Se trata de una forma de ver el mundo donde lo simple es suficiente, donde lo poco bien cuidado vale más que lo mucho descuidado, donde la humildad de agacharte a recoger algo del piso es más poderosa que cualquier discurso sobre el éxito. Y quiero hablarte de algo que en Japón se llama wabi-sabi. Es un concepto que no tiene traducción exacta en ningún otro idioma, pero que se acerca a la idea de encontrar belleza en la imperfección, en lo incompleto, en lo transitorio. Wabi-sabi nos enseña que tu casa no tiene que ser perfecta para ser hermosa, que una taza con una grieta cuenta una historia, que un mueble viejo pero cuidado tiene más valor que uno nuevo pero abandonado, que la belleza de un hogar no está en lo caro de sus objetos,
sino en el amor con que se cuidan. Y esto es liberador, porque te quita la presión de la perfección. No te estoy pidiendo que tu casa parezca una revista, te estoy pidiendo que tu casa se sienta como un hogar, que cuando entres sientas que alguien la cuida, y ese alguien eres tú. Hay una práctica japonesa que a mí me transformó y que quiero regalarte hoy. Se llama Osouji, que es la gran limpieza. En Japón, antes de que termine el año, las familias realizan una limpieza profunda de toda la casa. No es simplemente limpiar, es un ritual de renovación, es soltar lo viejo para hacer espacio a lo nuevo, es agradecer por el año que se va y preparar el terreno para el año que viene, y no lo hacen con tristeza o con obligación, lo hacen juntos, como familia, a veces con música, a veces en silencio, pero siempre con intención. Y cuando terminan, cuando la casa está limpia y vacía de lo innecesario, hay un momento breve pero profundo, donde todos sienten que algo ha cambiado, que no solo la casa está diferente, sino que ellos están diferentes, más ligeros, más libres, más listos para lo que viene. Y tú puedes hacer tu propio Osouji ahora mismo. No tienes que esperar a fin de año. Puedes empezar hoy. Estos 7 días que te propongo son tu propio ritual de renovación. Son tu forma de decirle a la vida, estoy listo para algo mejor. Y empiezo por cuidar lo que ya tengo. Quiero que entiendas algo más sobre la mentalidad japonesa hacia la limpieza. En Occidente hemos separado lo espiritual de lo práctico. Creemos que la espiritualidad está en los templos, en los libros sagrados, en la meditación, y sí, está ahí también. Pero en Japón entienden que la espiritualidad está en cada acto cotidiano. Está en cómo barres, está en cómo lavas los platos, está en cómo doblas tu ropa. Los monjes zen pasan horas limpiando sus templos, y no lo hacen porque los templos estén sucios. Lo hacen porque el acto de limpiar es en sí mismo una forma de meditación, una forma de estar presente, una forma de conectar con el momento. Cuando barres con atención, no estás simplemente moviendo polvo de un lugar a otro. Estás entrenando tu mente para enfocarse. Estás practicando la presencia. Estás diciéndole a tu cerebro, ahora estamos aquí en este momento haciendo esta tarea y nada más importa. Y en un mundo donde todos vivimos distraídos, donde el teléfono nos roba la atención cada 30 segundos, donde nuestras mentes saltan de pensamiento en pensamiento sin descanso, el simple acto de limpiar con atención puede ser la meditación más poderosa que practiques en tu vida. Yo sé que todo esto puede sonar demasiado simple para ser transformador. Yo sé que vivimos en una cultura donde esperamos soluciones complicadas, cursos costosos, fórmulas mágicas con 10 pasos y un coach que te grite al oído, pero la verdad profunda que Japón me enseñó es que el cambio real siempre empieza con lo simple. Siempre empieza con lo pequeño. Siempre empieza con lo que puedes hacer ahora mismo, con tus propias manos, en tu propio espacio. No necesitas permiso, no necesitas dinero, no necesitas que cambien las circunstancias. Solo necesitas empezar. Y empezar es tan simple como tomar una escoba y barrer tu entrada. Hay una historia que siempre cuento y que creo que resume todo lo que quiero decirte hoy. En una aldea japonesa había un anciano que todas las mañanas, antes del amanecer, salía a barrer la calle frente a su casa. No le pagaban, no se lo pedían, no lo hacía para que lo vieran. Simplemente salía, tomaba su escoba y barría. Lluvia o sol, frío o calor, todos los días. Un joven del pueblo, curioso, le preguntó un día por qué lo hacía. Y el anciano le dijo algo que nunca he podido olvidar. Le dijo, no barro la calle porque esté sucia, barro la calle porque barrer me limpia a mí. Y eso, amigo, es la esencia de todo lo que te he dicho hoy. No limpias tu casa porque esté sucia, limpias tu casa porque limpiar te transforma a ti. Limpias tu casa porque cada acto de orden es un acto de amor propio. Limpias tu casa porque cuando decides cuidar tu espacio, estás decidiendo cuidarte a ti mismo. Y cuando te cuidas a ti mismo, todo a tu alrededor empieza a cambiar. Tu energía cambia, tu actitud cambia, la forma en que enfrentas los problemas cambia, la forma en que te ven los demás cambia.
Porque el orden no es solo algo que se ve, el orden es algo que se siente en tu postura, se siente en tu voz, se siente en tu mirada. Hay algo más que me gustaría compartir contigo antes de cerrar porque creo que es fundamental. Muchas personas me preguntan, Kenji, ¿y si vivo con gente que es desordenada? ¿Y si mi pareja no colabora? ¿Y si mis hijos desordenan todo apenas yo termino de limpiar? Y yo entiendo esa frustración, la entiendo profundamente. Pero aquí es donde la sabiduría japonesa nos da una lección que vale oro. Tú no limpias para controlar a los demás. Tú limpias para transformarte a ti mismo. Y cuando tú te transformas, cuando tu energía cambia, cuando tu ejemplo es constante y silencioso, algo mágico sucede. Los demás empiezan a cambiar también. No porque se los pidas, no porque los regañes, sino porque el orden tiene una fuerza gravitacional, atrae, inspira, contagia. He visto familias enteras cambiar porque una sola persona decidió empezar. He visto niños que recogían sus juguetes no porque la mamá les gritara, sino porque veían a su mamá cuidar la casa con tanto amor que ellos querían ser parte de eso. He visto esposos que empezaban a ayudar no porque se los pidieran, sino porque el ambiente de la casa había cambiado tanto que ellos mismos sentían la necesidad de contribuir. El orden es como una vela encendida en un cuarto oscuro. No tiene que gritar para que la vean, simplemente brilla. Y esa luz atrae a los demás hacia ella. También quiero hablarte de algo que descubrí con el tiempo y que tiene que ver con la relación entre tu espacio y tu salud. No solo tu salud mental, que ya hablamos de eso, sino tu salud física. En un estudio que se hizo en varias ciudades, se descubrió que las personas que mantenían sus hogares limpios y organizados tenían menos probabilidades de sufrir enfermedades respiratorias, menos alergias, menos dolores de cabeza. Pero más allá de eso, tenían más energía, dormían mejor, se alimentaban mejor. ¿Por qué? Porque cuando tu espacio está limpio, tiendes a tomar mejores decisiones. Cuando tu cocina está ordenada, cocinas más en casa en vez de pedir comida rápida. Cuando tu dormitorio está limpio, duermes más profundo. Cuando tu baño está impecable, te cuidas más, te arreglas más, te miras al espejo con más cariño. Todo está conectado, todo. Tu cuerpo, tu mente, tu espíritu, tu espacio, son un solo sistema. Y cuando mejoras uno, mejoras todos. En Japón hay una palabra que me parece de las más bellas que existen en cualquier idioma. Ikigai. Ikigai es tu razón de ser. Aquello que te da motivos para levantarte cada mañana. Y yo te pregunto, ¿cómo puedes encontrar tu Ikigai si ni siquiera puedes encontrar tus llaves? ¿Cómo puedes pensar en tu propósito de vida si tu mente está ocupada procesando el caos visual de tu entorno? La limpieza de tu casa no es el fin, es el comienzo. Es el primer paso hacia una vida con más claridad, más propósito, más dirección. Es quitar el ruido para poder escuchar esa voz interior que te guía, esa voz que a veces se pierde entre tanto desorden, tanto ruido, tanta acumulación de cosas que no necesitas. Piensa en esto, cada objeto que posees te posee un poco a ti también. Cada cosa en tu casa demanda algo de tu atención, de tu espacio, de tu energía. Cuando reduces, cuando simplificas, cuando dejas ir lo que ya no te sirve, no te estás quitando algo, te estás devolviendo a ti mismo, te estás regalando espacio. Y el espacio, amigo mío, es libertad. Libertad para moverte, libertad para respirar, libertad para crear la vida que mereces vivir. Y quiero terminar con esto. Quiero terminar con algo que me dijo un maestro japonés cuando yo era joven y que guardé en mi corazón todos estos años. Me dijo, Kenji, la vida es como una casa. Si la dejas sucia, se llena de insectos, de humedad, de oscuridad. Pero si la cuidas todos los días, si la limpias con amor, si abres las ventanas para que entre la luz, entonces la vida, como la casa, florece. No porque le agregas cosas, sino porque le quitas lo que le sobra. Y en ese espacio vacío, en ese espacio limpio, es donde crece todo lo bueno. Así que hoy
te dejo esta invitación. 7 días, solo 7. No te prometo que tu vida será perfecta al final de esa semana, pero te prometo que algo habrá cambiado. Algo dentro de ti se habrá movido. Habrás descubierto que tenías más control del que creías, que eras más capaz de lo que pensabas, que la paz que buscabas afuera estaba esperándote adentro, en tu propia casa, debajo del desorden, esperando que le hicieras espacio. El cambio empieza con lo simple. El cambio empieza en casa. El cambio empieza contigo. Y si me preguntas cuándo empezar, te respondo con lo que me enseñó Japón. El mejor momento siempre es ahora. Hay algo que nadie te dice cuando te quedas solo. Hay algo que nadie menciona cuando las personas que juraban estar contigo de repente desaparecen, cuando los mensajes dejan de llegar, cuando las llamadas se apagan, cuando esa persona que te miraba a los ojos como si fueras lo más importante del mundo ahora ni siquiera voltea a verte. Hay algo que nadie te explica. Y es que ese dolor que sientes en el pecho, esa sensación de vacío, esa pregunta que te carcome por dentro de madrugada preguntándote ¿qué hiciste mal? Esa angustia de sentirte invisible, todo eso, aunque no lo creas, tiene un propósito. Y hoy quiero hablarte de ese propósito, quiero hablarte con la verdad que a veces duele pero que también sana. Quiero sentarme contigo, mirarte a los ojos y decirte lo que nadie se atreve a decirte, porque sé lo que se siente. Sé lo que es caminar por la calle con una sonrisa por fuera mientras por dentro algo se rompe en silencio. Sé lo que es revisar el teléfono esperando un mensaje que nunca llega. Sé lo que es dar todo por alguien y recibir a cambio el más doloroso de los silencios. Pero escúchame bien, lo que voy a decirte hoy puede cambiar la forma en que ves tu vida. No te pido que me creas ahora mismo. Solo te pido que te quedes, que escuches, que dejes que estas palabras entren donde el dolor ha dejado espacio. Cuando alguien te ignora, lo primero que haces es buscar la culpa dentro de ti. Es casi un reflejo. Te preguntas si dijiste algo mal, si no fuiste suficiente, si fallaste en algo que no alcanzas a ver. Y esa búsqueda te destruye. Te destruye porque estás buscando en el lugar equivocado. Estás cavando en tu propio corazón como si ahí estuviera enterrado el problema, cuando en realidad lo que está enterrado ahí es tu valor, un valor que llevas ignorando tanto tiempo que ya ni siquiera recuerdas que existe. Yo crecí en un lugar donde el silencio era la norma. En mi casa no se hablaba mucho de sentimientos, no se decía te quiero con facilidad, no se abrazaba con frecuencia. Y cuando eres niño y creces en un ambiente así, aprendes algo peligroso, aprendes que el amor se gana. Aprendes que si haces las cosas bien, si te portas bien, si no molestas, si sacas buenas notas, si eres obediente, entonces tal vez, solo tal vez, alguien te va a mirar, alguien te va a notar, alguien te va a querer. Y ese pensamiento se queda grabado tan profundo en tu mente que cuando creces y alguien te ignora, automáticamente piensas que no hiciste lo suficiente, que no fuiste lo suficientemente bueno, que si tan solo hubieras sido un poco más, un poco mejor, un poco diferente, esa persona seguiría ahí. Pero eso es una mentira que has cargado durante años como si fuera una verdad sagrada. Y hoy quiero que la sueltes, quiero que abras las manos y la dejes caer, porque esa mentira pesa más que cualquier rechazo. Esa mentira es la que realmente te está aplastando, no la ausencia de esa persona. Déjame contarte algo. En Japón existe un concepto que se llama kintsugi. Es el arte de reparar la cerámica rota con oro. Cuando un plato se quiebra, en lugar de tirarlo a la basura o de intentar pegarlo como si nada hubiera pasado, los artesanos japoneses llenan las grietas con oro líquido y lo que resulta no es un plato roto disfrazado de plato nuevo. Es algo completamente diferente. Es algo más hermoso que el original, porque las grietas no se esconden, se iluminan, se convierten en la parte más valiosa de la pieza. Tú eres ese plato. Está roto, sí. Tienes grietas, sí. Pero esas grietas no te hacen menos valioso. Esas grietas son el espacio por donde va a entrar el oro. Y ese oro es la sabiduría, la fortaleza, la compasión que solo se obtiene cuando has tocado fondo y has decidido levantarte. Ahora, quiero que entiendas algo fundamental. Cuando alguien se aleja de ti, no siempre significa que hiciste algo mal. A veces las personas se van porque su temporada en tu vida terminó. Y esto es algo que cuesta mucho
aceptar. Cuesta porque nos aferramos a las personas como si fueran oxígeno, como si sin ellas no pudiéramos respirar. Y la verdad es que sí puedes. Puedes respirar solo, puedes caminar solo, puedes vivir solo. No porque seas insensible, sino porque eres más fuerte de lo que crees. Piensa en un árbol. Un árbol no persigue a las hojas que se caen en otoño. No sale corriendo detrás de ellas, rogándoles que vuelvan. El árbol las deja ir, las suelta y sigue de pie. Sigue con sus raíces bien hundidas en la tierra, sigue creciendo. Y cuando llega la primavera, nuevas hojas aparecen, hojas más verdes, más frescas, más vivas. Pero eso solo pasa porque el árbol tuvo el valor de soltar lo que ya no le pertenecía. Tú necesitas aprender a soltar, no con rencor, no con amargura, no con venganza, sino con la paz de quien entiende que no todo lo que se va es una pérdida. A veces lo que se va es un peso que necesitabas quitarte de encima para poder avanzar. Yo recuerdo una época de mi vida en la que sentí que todos me habían abandonado. Había dado todo lo que tenía por ciertas personas. Mi tiempo, mi energía, mi dinero, mis palabras, mi presencia. Y cuando llegó el momento en que yo necesité algo, cuando fui yo quien tocó la puerta buscando una mano, encontré silencio. Un silencio tan profundo que podía escuchar mis propios latidos. Y en ese silencio algo dentro de mí se rompió. Pero también algo dentro de mí despertó. Porque cuando te quedas solo de verdad, cuando no hay nadie aplaudiendo, cuando no hay nadie mirando, cuando no hay nadie sosteniendo tu mano, descubres algo que la compañía te había estado ocultando. Descubres quién eres tú sin los demás. Y eso, aunque aterrador, es lo más liberador que puedes experimentar. La mayoría de las personas no se conocen a sí mismas. Viven toda su vida siendo un reflejo de lo que otros esperan de ellas. Se visten como otros quieren, hablan como otros quieren, trabajan donde otros quieren, sonríen cuando otros quieren. Y cuando esas personas se van, sienten que perdieron su identidad. Pero la verdad es que nunca la tuvieron, porque su identidad estaba construida sobre la aprobación ajena. Y cualquier cosa construida sobre la aprobación de otros es una casa edificada sobre arena. Al primer viento se derrumba. Entonces, cuando alguien te ignora, en lugar de destruirte, déjame decirte qué hacer. No es lo que esperas escuchar, no es perseguir a esa persona, no es rogar, no es enviar mensajes desesperados a las 3 de la mañana, no es publicar cosas en redes sociales para llamar la atención. No es fingir que no te importa mientras por dentro te desmoronas. Lo que debes hacer es callarte. Sí, callarte, pero no el tipo de silencio cobarde que se esconde detrás del orgullo. No, es el silencio estratégico. Es el silencio del guerrero que sabe que su momento va a llegar. Es el silencio del maestro que no necesita gritar para ser escuchado. Es el silencio que precede al trueno. En la cultura oriental hay un proverbio que dice: el bambú que se dobla es más fuerte que el roble que resiste. Cuando la tormenta llega, el roble se mantiene rígido, firme, orgulloso. Y la tormenta lo quiebra, pero el bambú se dobla, se inclina, parece débil, parece derrotado, pero cuando la tormenta pasa, el bambú vuelve a su posición, intacto, completo, más fuerte que antes. Tú no necesitas demostrarle nada a nadie, no necesitas probar tu valor, no necesitas convencer a nadie de que mereces su presencia. Si alguien no puede ver tu luz, el problema no está en tu brillo, el problema está en sus ojos. Y aquí es donde quiero que prestes mucha atención, porque esto es lo más importante que voy a decirte hoy. Cuando te ignoran, cuando se alejan, cuando te dejan solo, la peor cosa que puedes hacer es abandonarte a ti mismo. Porque si los demás te abandonan y tú también te abandonas, entonces sí estás perdido. Pero si los demás te abandonan y tú te quedas contigo, si tú te abrazas a ti mismo, si tú te cuidas, si tú inviertes en ti, entonces nada ni nadie puede derrotarte. ¿Sabes cuál es el error más grande que cometemos cuando nos sentimos ignorados? Dejamos de invertir en nosotros mismos. Dejamos de cuidarnos. Dejamos de crecer.
Nos sentamos en la esquina de nuestra vida a esperar que alguien venga a rescatarnos. Y mientras esperamos, el tiempo pasa. Los días se convierten en semanas, las semanas en meses, los meses en años. Y de repente nos damos cuenta de que hemos desperdiciado un tiempo precioso llorando por alguien que probablemente ya ni siquiera piensa en nosotros. No, eso no va a pasar contigo, no después de hoy, porque hoy vas a tomar una decisión que no se anuncia, no se publica, no se comparte. Es una decisión silenciosa, íntima, profunda, la decisión de convertirte en la mejor versión de ti mismo. No para vengarte de nadie, no para demostrar nada, sino porque es lo correcto, porque es lo que mereces, porque la vida que llevas no es la vida que podrías tener si tan solo decidieras apostar por ti. Hay una historia que me marcó profundamente. Es la historia de un hombre que perdió todo: su trabajo, su esposa, sus amigos, su dinero, todo. Y un día, sentado en un parque, mirando cómo las palomas comían las migajas que alguien había dejado, tuvo una revelación, se dio cuenta de que él estaba haciendo exactamente lo mismo que esas palomas. Estaba viviendo de las migajas emocionales que otros le dejaban. Una llamada aquí, un mensaje allá, una palmada en la espalda de vez en cuando, migajas. Y ese día decidió que ya no iba a vivir de migajas, que iba a construir su propio festín, que no iba a esperar a que alguien le sirviera la mesa. Él iba a preparar su propia mesa, con sus propias manos, con su propio esfuerzo, con su propia dignidad. Ese hombre tardó años en reconstruirse. Fue un camino largo, doloroso, solitario, pero cada paso que daba era un paso hacia sí mismo. Cada caída era una lección, cada lágrima era un riego para las semillas que estaba plantando en su interior. Y cuando finalmente floreció, cuando su vida comenzó a dar frutos, ¿sabes qué pasó? Las mismas personas que lo habían ignorado empezaron a buscarlo. Las mismas puertas que se habían cerrado empezaron a abrirse, pero él ya no era el mismo. Ya no necesitaba esas puertas, ya no dependía de esas personas, porque había descubierto algo que nadie le podía quitar: su propio valor. Y eso es lo que quiero para ti. No quiero que te vengues, no quiero que guardes rencor, no quiero que te conviertas en una persona amargada y desconfiada. Quiero que crezcas, quiero que uses ese dolor como combustible, que conviertas esas lágrimas en sudor, que transformes esa soledad en enfoque, que hagas del silencio tu taller y de la disciplina tu herramienta, porque hay algo que las personas exitosas tienen en común. No es el talento, no es la suerte, no es el dinero. Es la capacidad de usar el dolor como motivación, de tomar lo peor que les ha pasado y convertirlo en lo mejor que les puede pasar. Es como el carbón que, bajo suficiente presión y tiempo, se convierte en diamante. Tú estás bajo presión ahora mismo. Sientes el peso del rechazo, de la indiferencia, del abandono, pero esa presión no te está destruyendo, te está formando, te está moldeando, te está convirtiendo en algo que todavía no puedes ver, pero que va a brillar con una intensidad que ni tú mismo imaginas. Ahora quiero hablarte de algo que pocos mencionan: el ego. Cuando nos ignoran, nuestro ego se inflama. Se siente herido, humillado, pisoteado. Y el ego herido es peligroso, porque nos empuja a hacer cosas de las que después nos arrepentimos. Nos empuja a escribir ese mensaje furioso, a publicar esa foto con alguien más para dar celos, a hablar mal de la persona que se fue, a buscar validación desesperada en otros para llenar el vacío que dejó esa ausencia. Pero yo te invito a hacer algo diferente. Te invito a separar tu ego de tu esencia. Tu ego es la parte de ti que necesita aprobación, reconocimiento, aplausos. Tu esencia es la parte de ti que sabe quién eres, independientemente de lo que otros piensen o hagan. Tu ego se alimenta de la opinión ajena. Tu esencia se alimenta de tu verdad interior. Y cuando aprendes a vivir desde tu esencia y no desde tu ego, el rechazo deja de doler.
No porque te vuelvas insensible, sino porque entiendes que tu valor no depende de cuántas personas te rodean, sino de la profundidad con la que te conoces a ti mismo. Yo he viajado por muchos países, he hablado con miles de personas. He escuchado historias que partirían el corazón más duro. Y en todas esas historias hay un patrón que se repite. Las personas que más sufren por el abandono de otros son las personas que nunca aprendieron a estar consigo mismas. Nunca se sentaron en silencio con sus propios pensamientos. Nunca se miraron al espejo sin buscar defectos. Nunca se dijeron a sí mismas, estoy bien, soy suficiente. Mi valor no se negocia. Y eso es lo que la soledad te puede enseñar si la dejas. La soledad no es un castigo, es una escuela. Es un espacio sagrado donde puedes encontrarte contigo mismo sin las distracciones que otros representan. Cuando estás rodeado de personas, a menudo pierdes de vista quién eres realmente. Te adaptas, te moldeas, te conviertes en lo que otros necesitan. Pero cuando estás solo, no hay nadie a quien impresionar. No hay máscara que ponerse, no hay papel que interpretar. Solo estás tú. Y ahí, en esa desnudez emocional, es donde empieza la verdadera transformación. Déjame hablarte de la naturaleza por un momento, porque la naturaleza siempre tiene lecciones para nosotros. ¿Has visto alguna vez cómo nace una mariposa? Antes de ser mariposa es una oruga, una criatura que se arrastra, que va pegada al suelo, que nadie mira dos veces. Y un día, esa oruga se encierra en un capullo, se aísla del mundo, se queda sola, en silencio, en oscuridad. Y dentro de ese capullo, algo extraordinario sucede. La oruga se deshace, literalmente se disuelve. Se convierte en una masa informe, sin identidad, sin forma. Es el punto más vulnerable de su existencia. Pero de esa disolución, de esa destrucción total, emerge algo nuevo. Algo con alas, algo que puede volar. Tú estás en tu capullo ahora mismo. Te sientes encerrado, solo, sin forma. Sientes que te estás deshaciendo, pero lo que está pasando dentro de ti es un proceso de transformación. No te estás destruyendo, te estás reconstruyendo. Y cuando salgas de este proceso, vas a tener alas. Vas a poder ir a lugares que antes ni siquiera podías imaginar. Pero hay una parte de esta historia que es crucial. Cuando la mariposa está lista para salir del capullo, tiene que luchar. Tiene que empujar con todas sus fuerzas para romper esa cáscara que la rodea. Y esa lucha, ese esfuerzo, es lo que bombea la sangre hacia sus alas y les da la fuerza para volar. Si alguien viniera y abriera el capullo por ella, la mariposa nacería con las alas débiles e incapaces de sostenerla. Moriría. Es la lucha lo que le da la fuerza para vivir. Tu lucha actual es tu capullo. No la evites. No busques atajos. No le pidas a nadie que te saque de ahí. Atraviésala. Siéntela. Vívela. Porque cada segundo de dolor está fortaleciendo tus alas. Quiero hablarte ahora de algo práctico, porque la inspiración sin acción es entretenimiento. Y yo no estoy aquí para entretenerte. Estoy aquí para transformarte. Cuando te ignoran y se alejan de ti, hay 3 cosas que necesitas hacer. No son complicadas. No requieren dinero. No requieren que nadie te ayude. Solo requieren que tomes una decisión. Lo primero es invertir en tu mente. Lee, estudia, aprende algo nuevo cada día. No importa qué, un idioma, un oficio, una habilidad. Tu mente es tu arma más poderosa y la mayoría de las personas la tienen oxidada por el desuso. Cuando alguien se va de tu vida, en lugar de llenar ese espacio con lamento, llénalo con conocimiento. Lee un libro, escucha una conferencia, toma un curso. Haz algo que tu yo del futuro te agradezca. Lo segundo es invertir en tu cuerpo. Muévete, camina, corre, haz ejercicio, no por vanidad, no para impresionar a nadie, sino porque tu cuerpo es el vehículo que te va a llevar a donde necesitas llegar. Y si ese vehículo está descuidado, oxidado, abandonado, no vas a llegar a ningún lado. Cuando haces ejercicio, algo químico sucede en tu cerebro. Se liberan sustancias que te hacen sentir bien, que te dan energía, que te devuelven la confianza. No es magia,
es ciencia y es gratis. Lo tercero es invertir en tu espíritu. Y con esto no me refiero necesariamente a religión, aunque si tienes una fe, este es el momento de aferrarte a ella. Me refiero a cultivar tu vida interior. Medita, reflexiona, escribe un diario. Conecta con esa parte de ti que va más allá de lo material, más allá de lo visible, más allá de lo que otros pueden tocar o quitarte. Porque hay una dimensión de tu ser que es inaccesible para el rechazo. Un lugar dentro de ti donde ningún abandono puede entrar. Un santuario interior que es solo tuyo